Sí, me fue a boicotear la presentación. Pobrecita, no boicoteos. Dio su opinión. Y hace bien, que para eso está. Bueno, yo creo que ya era hora, ¿no? Que estuviéramos aquí. Otro año. Ya mucho tiempo, ¿no? Sí, El anterior, 4 años, No lo sé, tanto tiempo. o 3, 4. No lo sé, no soy capaz de saber cuánto tiempo pasó, pero ha pasado. muy deprisa pasa el tiempo. Desde que empezaste con la idea del libro hasta que ya lo ves así, ¿cuánto tiempo pasa? Porque esto, yo he hablado contigo, creo, que siempre desde que te conozco, de la historia Sí, que había. ya lo he contado alguna vez. Esta historia fue la que me motivó a empezar a escribir novelas, porque yo hasta el momento escribía relatos, cuentos, poesía, y esta historia, cuando conocí a María José, éramos novios y al principio pues intentas mostrar todo tu arsenal ahí al otro para conquistarle, y claro, pues, no, esto es de ingeniería, entonces ella me soltó así de ese botón, pues yo tengo una tía que fue espía en la Segunda Guerra Mundial. Para eso ya no podía decir nada. Claro, me empezó a contar pues, historias que le contaba a ella. Yo, aquí hay una novela. Esto que estoy hablando, pues 30 años. ¿No? 30 años. Y desde que empiezas a plantearte escribir, desde que empiezas ya a escribir, o sea, desde que esto ya tiene forma de libro en tu cabeza, ¿cuánto tiempo pasa? Pues hasta que empiezo a escribirla. No, desde que decides empezar hasta que termino. hasta que Pues, está ya así. hasta que está así, 4 años. Para lo que es escribirla, 2 años. Lo que pasa es que luego ahí es el tema de la agencia literaria, buscar editorial, eso ya pues, es casi como escribir otro libro, por otros 2 años. Lo que es escribir, documentarla y escribirla, 2 años. Y cuando lo ves así, cuando te llega la primera prueba así, No te lo crees. No sé, se lo puse en un WhatsApp a los amigos, porque dice de la portadita que viene aquí con la editorial, con Penguin. Hice una foto y de 14 años me ha costado conseguir esa página. Porque hay un poco el resumen de la editorial, de la agencia, mi copyright, pues me ha costado 14 años poder llegar ahí. Pues no te lo crees y un sueño, así que ya puedes contar. bueno, es la quinta novela. La quinta novela. La quinta novela. Bonita. Como buena novela histórica. Sí, a mí me ha resultado muy denso en historias. O sea, tiene muchas historias aquí metidas. Y es un periodo muy cortito de la vida de una persona. Con lo cual da para mucho. Yo creo que Sí. no tiene que haber sido fácil escribirlo. No, yo cuando fui documentando, yo partía de la historia de Leona, lo que ya sabía, que me contaba mi mujer, mi suegra, familiares, pero cuando fui investigando me di cuenta que había historias paralelas y que realmente el potencial de la historia no era solo la historia de ella, que ya era potente, sino todas aquellas otras historias que arrastraba. La historia de los cuadros del Museo del Louvre, la historia de la invasión alemana, la historia de los campos de internamiento, la historia de los cuáqueros como organización humanitaria. Todas esas historias que no se conocen de la Segunda Guerra Mundial, de la resistencia francesa, que yo creo que aquí en España tampoco se conoce cómo funcionaba la resistencia francesa. Pero tenemos una visión de la Segunda Guerra Mundial pues muy distinta de películas o de otras novelas, de que se marcó en Normandía, de Stalingrado, de Varsovia, ese tipo de Harvard, pero de esta historia en concreto, entonces cuando fui descubriendo todas esas historias con la de ella, me daba la impresión de que era una historia única. Desgraciadamente creo es única y era común a muchas personas que yo creo que han quedado silenciadas. Lo comentábamos antes con una persona como, para mí es una época y
una participación de miles de españoles que ha quedado ahí silenciada. No sé si porque o porque quisieron que fuera así o no, pero la participación en general de extranjeros y en concreto de españoles y mucho más de mujeres españolas está silenciada absolutamente. Bueno, en España yo creo que ni se conoce de modo general, y en Francia también tampoco se conoce. No, en Francia tampoco. Hay algunos movimientos, asociaciones que se fueron creando a posteriori y bueno, les fueron dando a conocer sus historias, pero bueno, por una parte pues, entiendo, los franceses tiran hacia lo suyo, a darle épica a su resistencia, a su lucha, y bueno, pues, a silenciar o no a darle tanta importancia a las del resto. Y aquí en España nos pasaba con ella misma, y yo creo que todos tenemos algún familiar que tampoco estos testimonios los querían dar, no querían recordar. Entonces, yo creo que también se ha difuminado en parte por eso, porque ellos mismos querían olvidar, y si los testigos y los que lo vivieron no te dan esa información y esa historia, pues no puedes transmitirla. Entonces, yo creo que como por ambos lados hubo ahí un interés por perderlo. Cuando estaba escribiendo la novela, yo descubrí, cuando le dijo mi padre, jamás me lo había dicho, que mi abuelo había estado en el campo de Argel. Y claro, y yo le pregunté a mi padre, pues cuéntame porque así completo. Y dice, no sé nada. Mi padre jamás me quiso contar nada. Supongo, pues como tanta gente, fueron muchos, casi medio millón que salió, y yo creo que de ese medio millón casi todos trataron de olvidar. Bueno, tampoco era una situación fácil, te tocaba la parte perdedora, entonces es entre quiero olvidar y bueno, es como vergüenza, ¿no? Lo que hay ahí sí, no es agradable. Sí, y lo hemos perdido. Y los que pasaron a Francia, yo creo que fue más duro todavía, porque en Francia al comienzo encontraron un rechazo también. O sea, ya huyeron de España derrotados, llegaron a Francia como apestados. Es que, por ejemplo, el caso de Leo es como que la guerra no acabó. O sea, engancha con otra situación muy dramática también, aunque no sea realmente guerra, pero prácticamente las condiciones pues la trataban como tal refugiada, y luego ya engancha con toda la ocupación. O sea, para ella la guerra no acabó en el 39, ¿no? Cuando sale de España. Sí, sí. De hecho, el primer título que yo tenía para la novela era Todas las guerras. Porque, y el que yo le puse con el que estaba registrada, que luego la editorial culminó a cambiarlo, porque no le parecía que fuera suficientemente descriptivo, era También mañana, porque esa idea de que también mañana, y hay un párrafo al final de la novela, que también mañana ha terminado esta guerra, pero mañana vendrá otra y otro tipo de guerras, no guerras bélicas, cualquier tipo de lucha, cualquier tipo de enfrentamiento. Y es la misma realmente, Y la es la misma guerra. ¿Qué tal ha recibido la familia el libro, Diego? La familia de... La familia. creo que bien. Realmente también sorprende que esta historia de la parte de su vida en Francia tampoco la conocen en detalle mucha parte de la familia. Yo creo que porque la silenciaron, no la trataron, vivieron muchos años también en Francia, volvieron ya con la muerte de Franco, y cuando volvieron aquí, pues ya porque no había lugar a rememorar, pero mucha parte de la familia no conocía la historia. Y realmente les ha sorprendido, me decían, no sabía yo que la tía Leo había hecho esto. Jolín, la tía Leo. A mí me causa, leyéndolo, me ha conmovido mucho. Me ha generado mucha, no sabría cómo decirlo, mucha ternura, mucha admiración por el personaje que describes, que no sé si entiendo que tiene mucho que ver con la mujer. Tú llegaste a conocerla. Sí. Con la mujer que conociste, ¿no? Yo la imaginaba pues a los 14 años, ¿no? Cuando hablábamos antes, un destino como muy habitual de las niñas de la época, son 14 años, ahora lo veías y dices, pues es que eran unas niñas, pero con 12, 14 años era como muy habitual que te mandaran a donde fuera a servir, ¿no? Entonces yo la veía ahí, y esa niña que describes al principio,
en ese flashback que vas haciendo pues yo la veía con una madurez muy madura, para 14 años, con una claridad alucinante, con unas ganas de aprender, de ver, un absorber todo, muy pragmática en su manera de hacer. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto de la mujer real, de Leo real, captaste para llevártelo al personaje? ¿Cuáles eran esas características que tú no querías perder? Yo la conocí ya bastante mayor, ya era mayor, físicamente pues no es lo mismo. No era lo mismo. Pero, y luego también de lo que ella nos contaba, de por qué se lanzaba a hacer, por qué tomaba esas decisiones, realmente te lo contaba como si no le diera tanta importancia. Dice, tortilla, patatas con cebolla sin cebolla. Pues era una elección así, ¿participas en la resistencia? Pues, y ella te decía, ¿y por qué no iba a entrar? ¿Por qué no iba a luchar? Pues tampoco, y esa personalidad que era una mujer tranquila, demasiado tranquila, pero daba esa impresión de que lo tenía claro, lo que, no sé si lo aprendió durante la guerra o ya era así, de que tenía muy claro lo que quería hacer y lo que no. Tenía temple, pero coraje a la vez. Yo creo que no, o a mí no me da la sensación de que era una mujer de grandes, que se perdía la idea de estar divagando en la filosofía, sino como muy práctica. Sí. O sea, muy su ideología aterrizado en lo que tengo que hacer. Que ella, toca tal, pues tal. Ella te contaba lo que iba haciendo de la forma más natural. Se vio allí envuelta, era una guerra y tampoco se paró a pensarlo mucho. No pensó que estaba haciendo algo heroico ni arriesgado. Luego, evidentemente, cuando estaba en ciertas, en el libro también se relata cuando estaba en ciertas acciones o en ciertas, estaba ya participando con la resistencia, pues sí, ella notaba ya que había un riesgo, había un peligro y de hecho pues tiro de recursos que ella nos contaba también que empezó a fumar por una cuestión para aplacar los nervios y para, le daba más personalidad de cara a ese mundo tan masculino y de soldados y militar que había a su alrededor. Entonces empezó a fumar por eso y eso no lo contaba, empezó a fumar allí. ¿Quién fumaba? ¿Fumaba Leo o fumaba la Peque? Porque tiene una disociación de personajes y es curioso que ella esa disociación no le genera ningún tipo, parece, de fractura psicológica. O sea, el personaje de Leo es uno y el personaje de la Peque es otro, y son dos mujeres diferentes. Sí, bueno, o sea, también era un recurso de la novela como que se va transformando de una en otra y al final las dos son la misma y empezó ella y yo creo que el personaje de la Peque le fue cada vez tomando parte de ella porque cada vez se le pedía más. ¿Fumaba ella? ¿Tú la conociste fumando? No, porque luego ya empezó a la guerra, empezó a trabajar en una fábrica que pues, terminó con problemas de pulmones, entonces no fumaba. De hecho, estaba mal de los pulmones. Voy a seguir mi guión, que si no me pierdo, por estructurar un poco. Mira, yo empiezo por el final, es una cosa, yo soy un poco anárquica leyendo. Entonces me gusta empezar por el final y justo por el epílogo, por las notas que me han gustado mucho, las notas del autor, donde diseccionas un poco qué es verídico y qué no, si es que hay algo que no lo es, porque es verdad, como dices, que aunque no tenga nombre, pero sí existe un Vicente, un Juan Luis, existió un Máximo, esos personajes existieron, aunque no se llamaran así. Entonces, me llamaba mucho la atención la brújula que nos la has traído. Sí, pues, pero la historia de la brújula real no es la historia del médico, del novelario. No, porque me parecía un buen recurso la brújula como orientación no solo real y topográfica, sino también orientación sentimental. Y entonces utilicé el recurso de la brújula desde el comienzo de la novela
como un regalo que le dan en Barcelona los señores para los que trabajan. Realmente esta brújula es francesa, es de una marca francesa y seguramente se la daría la Resistencia para cuando ella era con su velo, con su bicicleta por los bosques para orientarse, porque no iba por las zonas más escondidas, más abruptas, para no ser localizada por los alemanes. Entonces, sin embargo, bueno, tampoco creo que sea infiel a la realidad cuando la utilizo como un recurso de que ella le sirve esa brújula, tocar la brújula, tenerla siempre cerca, como una especie de amuleto que le dijera hacia dónde tenía que ir siempre en la novela. Ella la conservó. Sí, conservó. La conservó. Bastantes objetos, fotografías, eso sí. Veíamos también, o nos enseñabas antes, el papel que a ella le permitía el salvoconducto, ¿no? Que no es el real, pero sí una copia de lo que ella, bueno, de la documentación que ella tenía. Sí, esta es el visado, digamos, francés cuando cruzó la frontera, que le emitieron la policía, la armería. Este fue fruto de la investigación, esto no lo tenía ella, pero bueno, fruto de la investigación, solicitando archivos. Es cierto que muchísima documentación de los españoles que cruzaron, hay algunos archivos que fueron destruidos, quemaron. Entonces, bueno, realmente de personas anónimas es difícil encontrar documentación, pero bueno, yo tuve suerte de encontrar que al final es como un resumen de su estancia, por lo menos los primeros años en Francia, porque aquí dice el día en el que cruzó la frontera por Bordeaux, por donde atravesó Francia en su ida al sur cuando los alemanes entraron por el norte, cuando le dieron el salvoconducto los cuáqueros para poder moverse por el departamento, el día que llegó a la ciudad de Montauban, que es donde realmente ella vivió la guerra en Francia. Pues la verdad que era un documento muy bueno, porque además a mí me permitió hilarla con sus historias, ubicarlas en el tiempo y en el espacio. ¿Su memoria era fiel a la realidad que tú has ido descubriendo? Ella nos contaba historias desgrabajadas. La historia eran como pequeñas anécdotas, las contaba, pero no te decía ni nombres ni fechas. Bueno, lugares, por ejemplo, que era Montauban, pues sí, ya sabemos que es Montauban, pero no te las terminaba de ubicar. Fue una de las dificultades cuando al principio, hacía casi 30 años que intenté escribirla, que a mí no me terminaba de cuadrar. Y de hecho, había algunas cosas, no tanto suyas como de otros personajes de las novelas reales, que no me cuadraban los datos y no he querido ponerlo tal cual porque no estaba seguro. Ella fue la mujer real. Leo Real asistió al desfile en París. Sí. ¿Pero asistió mirándolo o viendo? Viendo, como se cuenta al final de la novela, bueno, todo es tipo, pero no. Tampoco le ofrecieron desfilar y le dieron un uniforme de un soldado varón. Y como ella, el apodo que tenía era pequeño por nada, sino porque era pequeña de estatura, ese traje le estaba fatal y entonces no quiso desfilar, porque iba como no desfilaba como tanto, entonces bueno, se quedó. Fíjate que yo veía, viendo un poco el libro en su conjunto, veía cómo el comienzo y el final convergen, ¿no? Es ese disfraz, de alguna manera, de alguien que no es ella, y luego la dignidad con la que dice, mira, yo no voy a desfilar, o sea, es que me quedo en la retaguardia, ¿no? Me quedo en la sombra, me quedo silenciando una vez más, observando. Era como muy gráfico, aparte de que le dan un traje que le queda como muy grande, ¿no? Yo la he visto una persona como muy humilde en ese sentido, ¿no? Sí. No sé si era consciente realmente de lo que hizo. Claro, yo
es lo que te comentaba, yo creo que es eso, que ella lo contaba por qué lo hizo y no le daba ningún valor en sí. Contaba la historia pues como una anécdota y no había tomado, como si no hubiera tomado decisiones trascendentales. Entonces el hecho de no desfilar, pues bueno, tampoco le dio mayor importancia. Y sin embargo, esa red que tejieron, sobre todo las mujeres, ¿no? Esa red que tejieron, porque claro, no había otra cosa, o sea, el teléfono, pues olvídate, había lo que había, por supuesto, internet menos, el correo, pues en fin. Entonces, al final, la historia de la resistencia francesa era una historia basada en compromiso y en confianza. No sabías a quién tenías al lado. Sí, eso es. La verdad que a mí me resultó muy curioso porque todos nos hablan de una resistencia y tenemos otra imagen de un grupo potente, organizado desde el principio, muy numeroso, con centros de operaciones y nada de eso. La resistencia francesa como tal, ya organizada, se formó en el verano del 43. Prácticamente un año antes del desembarco de Normandía. Hasta entonces, y en concreto en Montauban, que es donde ella estaba, vemos que empezó los primeros conatos de resistencia en el año 40, pero hubo como dos etapas hasta de 1940 a 1942, que era más una resistencia de lucha de propaganda, de lucha porque no luchaban tanto contra los alemanes, por lo menos en la Francia no ocupada, desde el Loira hasta el sur, sino que luchaban contra Pétain, contra el gobierno colaboracionista de Pétain. Entonces se basaba más en propaganda, en panfletos, en abucheos. En la novela se describe la visita que hace Pétain a Montauban, que fue la primera visita que hizo una vez que se estableció la Francia de Vichy, y cómo se ha abucheado. Esos primeros chicos que abuchearon, que eran estudiantes del liceo, fueron los que organizaron uno de los pequeños grupos de resistencia un año después. Entonces esos dos primeros años fueron de propaganda y desde el año 42, 43, que ya se produce la invasión, la invasión total de Francia, ahí ya hay un salto. Hay un salto y es cuando se recrudece la política francesa, por supuesto la política de represión de los alemanes, y entonces sí que empiezan a tomar conciencia de que tienen que dar un paso más. Y al principio la resistencia francesa nació como pequeños grupos, había como dos facciones iniciales, que una eran los comunistas, los que estaban derivados del Partido Comunista y de grupos de izquierda más radicales, y otros grupos que ahí estaban mezclados, grupos cristianos, sindicatos, grupos socialistas más o menos radicales. Entonces cada uno fue montando su grupo. Entonces los comunistas pues tenían el FTP, que se llamaba no voy a hablar en francés porque pero bueno, los francotiradores y partisanos, que era el FTP, y en concreto en Montauban, estos chicos del liceo pues montaron otro grupo que se llamaba la Falange Antinazi. Entonces estos dos grupos fueron por un lado, y luego los otros grupos, pues los grupos cristianos montaron una que se llama Comba, otros los grupos sindicalistas Liberación Sur, otros Liberación y Federación. Entonces todos estos grupos al principio estaban independientes. Si lo trasladas a una ciudad, cada uno tenía su centro de operaciones en la casa de uno de ellos. ¿Qué pasa? Los alemanes, la milicia francesa, peinaba las calles y estaba siempre vigilando. Entonces eran mujeres como Leo las que utilizaban para ir de grupo a grupo, para transmitir al principio panfletos y luego ya mapas, documentos, y radios. Y luego los grupos fueron evolucionando, digamos, a dos niveles: un grupo operativo y un grupo logístico. El grupo operativo, que digamos, tenemos la imagen, pues lo que son los maquis, la gente que estuvo en los bosques luchando y con emboscadas contra los soldados alemanes y sobre todo soldados alemanes, también a la
Y luego la parte logística, que eran movimientos políticos, que tenía cada uno su facción y sus representantes políticos. E incluso luego cada grupo tenía su propia publicación clandestina y tenía sus correos clandestinos donde intercambiaban información. Pues las que tejían y unían todos esos grupos, los de los bosques con los de la ciudad de la logística y los de distintos grupos de la asistencia, fueron las agentes de enlace, que solían ser mujeres como yo. Pero ella no sabía, o sea, quiero decir, ella iba de aquí a aquí, lo que le mandaban, pero no sabía si lo que había entregado había llegado, no había llegado, se había podido hacer. ¿Qué es lo que hace que ella siga? O sea, ¿cómo logra no perderse ahí? Es, venga, yo sigo confiando en estos... ¿Qué es lo que le impulsa? Yo creo que ella, lo hizo sin pensar, era muy precavida, eso sí, también nos lo dijo, era muy precavida, no se fiaba de nadie. Supongo que también la resistencia es algo que tenían muy desde el comienzo, que no podían fiarse de nadie. Al final estaban luchando casi no solo contra los alemanes, sino también contra colaboracionistas franceses y gente de delatores, entonces no se podían fiar de nadie. Y ella, pues dentro de la ciudad de Montauban, yo creo que también era alguien muy peculiar porque tenía muchas condiciones para poder ser usada como agente de enlace, que era española, porque tenía ese salvoconducto, trabajaba para una organización humanitaria, no hablaba francés, no hablaba alemán, entonces yo creo que también la empujaron un poco, porque ella se vio siempre como alguien que podía aportar algo. No lo elige ella, no. Ser agente de enlace, es como que le arrastran las circunstancias, ¿no? Y tampoco dice que no, o sea, se pone un poco, eso me llama la atención de ella, como esté donde esté, la vemos en distintos escenarios y está siempre como voy a decir, al servicio de algo mayor, ¿no? Y siempre como pensando en qué puede hacer en favor de las personas que tiene, ¿no? Con los escasos conocimientos de enfermería que tiene, lo poquito que sabe hacer, pues ahí ya va, y siempre haciendo para los demás, ¿no? Sí, esa es un poco la metáfora de la brújula, y hay una frase en un capítulo de la novela que se repite, que la vida tenía un plan para mí. Entonces, como que ella, a medida que le van sucediendo las cosas, va diciendo el plan debía ser este. Ya, o sea, le va pasando y dice, el plan debía ser este y pues tengo que hacerlo, porque sí que en realidad era todo una incógnita. Cada paso que daba era un nuevo abismo y no sabía lo que se iba a enfrentar. Entiendo que también como muchísima gente durante la guerra, porque la guerra es eso. ¿Qué capacidad la de esa generación de vivir la incertidumbre? O sea, nada que ver con lo de ahora. O sea, ¿qué capacidad para no saber qué va a pasar al minuto siguiente, ¿no? Sí. Y vivirlo, supongo que haya recogido su esencia real, y vivirlo con esa confianza y esa firmeza y ese temple y el coraje de seguir. O sea, ella tiene una actitud que la acompañas a lo largo del libro con su hermana María. Su hermana María existió y estaba ahí con ella. Con Jesús, es personaje real. Sí, hay una foto también. Y otros personajes, ¿no? Pero son tres mujeres que viven situaciones, a partir de que cruzan Francia, están juntas, viven la misma situación, y la manera de abordar la vida en las tres es totalmente diferente. O sea, cómo ante las mismas circunstancias las personas reaccionamos de distinta manera, ¿no? Y parece mentira porque María era su hermana. Sí. La de Jesús lo puedes decir todavía, pero María era su hermana. Sí, hombre, también he usado el recurso de disponer de esos tres personajes femeninos para dar como tres visiones de la guerra y de cómo enfrentarse a ciertas situaciones. La de Leona la tenía clara, y Jesús, que era un personaje real, no nos llegó nunca a contar realmente cómo era Jesús, pero sí aproveché el personaje para ofrecer otra visión distinta. Precisamente no de alguien que le viene de cara esas propuestas o esos cambios en la vida, y
corta y dice no los quiero, me quedo aquí parada. Entonces, bueno, también distintas formas de enfrentarse. Hay también un recurso en la novela, comentando la incertidumbre, que en la novela entran personajes y salen y desaparecen, y es algo que está a propósito, porque al final yo creo que refleja muy bien ese tipo de situaciones en guerra o conflictos, que realmente no todo es tan bonito, digamos, que conoces la historia completa de las cosas. Y de hecho ella nos contaba que pues, el bebé que cuida en el campo, ese tipo de personajes desaparecen de su vida, y realmente no volvió a saber de ellos. La historia de Lear Sí, es real también. Y es real que no volví a saber de nada de él, como de tantas otras personas que aparecen en la novela y que desaparecen. Y eso es algo que estamos muy acostumbrados a ver. Nos gustan las historias cerradas de la novela. Pues me gusta que tenga final. Bueno, pues hay muchas historias que en la guerra no tienen final, pero no llegamos a conocerlo. ¿Ella llegó a saber de tu intención de novelar su vida? Sí, siempre, sí, porque claro, yo escribía escribiendo toda la vida, y siempre hubo una intención de escribir la novela, y de hecho pues muchas veces de manera un poco informal pues intentamos sacarle algo más para ir documentando y tener una base, pero la verdad que era una historia. Me ha costado 5 libros poder escribirla. Me ha costado 5 libros porque al final es una novela histórica de un personaje real, porque yo había escrito novelas históricas que, digamos, el trasfondo es el real, pero los personajes son de ficción. Pero el tejer una historia real sin muchos datos es difícil. ¿Ha sido el mayor desafío del libro? Sí. Intenta ser verídico. Hay cosas que intento que todo sea real y tenga una base. Yo hago el símil de un restaurador de un cuadro, o de cuando restauran un mural, que les ves al microscopio que tienen pues restos de pintura, pero en el medio no hay nada. Entonces ellos, los restauradores, ¿qué hacen? Pues estudian los tintes, los pigmentos alrededor para intentar dar el trazo. Pues yo es lo que intentaba, lo que me faltaba lo cogía con los datos que me daba Leo, lo que fui encontrando, lo que leía, lo que veía en las fotos. Pues he intentado, creo, que luego todo tiene una base real. Antes nos decías que hay cosas que has dejado fuera porque no acababas de encajarlas. ¿Qué historias has dejado fuera que te hubieran encantado meter en el libro? Aquí es que lo más voy a restripar un poco. Le damos permiso. Y una de las ideas que tenía inicialmente no era solo escribir la historia de Leo, sino la historia de Leo y el que luego fue su marido. ¿Henry Burgos existió? Existió como Henry Burgos y luego el otro. Pero, vale. Entonces, mi idea inicial era desarrollarlas en paralelo y que esas dos historias vuelvan a confluir. Da para otro, ¿eh? La historia de Henry. Vale. Claro, pero el problema es que esa parte de Henry Burgos había ciertas nebulosas ahí. No lo tenía claro por los datos que me contaban. Investigué, tengo documentación, pero no cuadraba con algunas cosas que no sabía contar. Entonces, como ya empezaban a ser demasiadas, dije, bueno, voy a ceñirme a lo que es ese libro. Y entonces, por eso, por ejemplo, esa historia, pues al final cercené y dije, me voy a quedar con la de Leo, que además fui descubriendo. Lo hemos hablado, yo creo, en otras entrevistas, que en todas las novelas me ha salido siempre un personaje real que no sabía que existía y que me ha permitido ligar la historia. Y aquí también me pasó con el pintor, con Enrique Rosvidal. Que es real. Es real. Él tiene escritas sus memorias publicadas y en sus memorias, porque Leo, una de las cosas que nos contaba sin nombres
era que ella coincidió en la cantina y coincidió en la residencia que los cuáqueros tenían en Montauban para los refugiados españoles, coincidió con un pintor español. Que ese pintor había estado está ayudando con el traslado de los cuadros del Museo del Louvre. Eso sí lo había contado, sin nombre ni nada. Y descubrí, sinceramente ahora ya no recuerdo cómo llegué hasta él, supongo que seguí buscando y buscando, pero descubrí que había un pintor catalán, Enrique Ros Vidal, y en sus memorias describía exactamente lo mismo que tenía que ser ese personaje. Tenía que ser ese porque vivió en la misma residencia, la residencia era una residencia para unos 60-70 personas. Pero yo que hubiera muchos pintores españoles que ayudaran al traslado de los cuadros del Louvre en la ciudad de Montauban. Y toda esa historia que cuentas de la inundación, eso es verídico. Evidentemente es el tipo de cosas que ahí el escritor pues juega con no sé la ubicación exacta de Leona aquella noche, pero sí me valgo de esas historias, a ella la introduzco en la historia para contar eso que me parecía significativo, o sea, pues, que estuvimos a punto de perder la Gioconda. Entonces sí, eso es verídico. Toda la parte del traslado de los cuadros y de cómo los ocultaron y dónde los iban moviendo, todo eso es... De hecho hay otros libros sobre esa historia y películas. ¿Recuerdas la primera vez que la viste? ¿A Leo? Pues no. Se ve en casa de mi suegra y vivimos, pero no recuerdo. ¿Y la primera historia que contó que tú dijiste, aquí hay algo? ¿Hay algo de donde tirar? Sí, nos contaba lo de ya cuando estaba como agente de enlace, que además está descrita en la novela, pues una historia que hay igual voy a destripar, pero bueno, la resistencia lo que hacía para asegurarse era enviar la misma misión a varias agentes de enlace, porque podían caer. Entonces no podían arriesgarse a enviar a una sola y que la misión o la documentación o la radio no llegara a su destino. Entonces enviaban a varias. Y ella nos contó muchas veces la historia que las enviaron a 3 y 2 decidieron, pero bueno, vamos a ir en tren porque vamos más rápido. Y ella dijo, no, yo no voy en tren, yo voy con el velo por caminitos. Y cuando llegó al destino, dijeron que las otras 2 chicas habían entendido de la salida. ¿Ella tuvo miedo? ¿Te contó algo de decir, jolín, es que de esta yo pensé que no salía? Sí, por eso lo de los cigarrillos sí fumaba, fumaba más, porque cada vez tenía más miedo, porque en todas las situaciones, la que inicia la novela, Esa es real. Esa es real. Es dura, Y de hecho le salvó en cierta forma el que fumara y fumara delante de los nazis de la Gestapo, porque a ellos les daría una sensación de... Curioso lo del tabaco también, como fumaban ellos, aunque Hitler era antitabaco, ¿no? Sí, había contrabando como que eso, en todas las guerras y en todos los bandos. Sí. ¿Los 5 hermanos de los que hablas en el libro son reales también? Sí, había un sexto que luego, bueno, me echaron un poco la bronca, pero digamos, también narrativamente, es un personaje que luego no va a aportar nada, pues del guía al lector. Eran 6 hermanos, uno murió y los otros 5 sí son. Realmente 4 fueron a Francia y el 5º, que era la abuela de mi mujer, pues... Que es primitiva. De cierta forma me parecía, bueno... Ella se queda aquí en España, con los padres. Con su padre. Y los otros 4 están en Barcelona. Fueron. Terminaron en Barcelona, ellas 2 trabajaban en Barcelona, hay que abstraerse, imaginarse la situación en España, años 30, miseria, pueblo de
Cuevas Labradas, que es de donde ellos eran. Es un pueblecito bonito, muy bonito, pero perdido en la zona de la serranía en el señorío de Molina. Supongo que eran años muy difíciles, entonces, ¿qué hacían? Pues iban emigrando a zonas donde pudieran tener un futuro. Y entonces había bastante gente que fue a Barcelona. De hecho, ahora nosotros vamos a hablar mucho y hay un núcleo hay como 3 zonas, la gente viene de Madrid, de Barcelona y de Valencia, porque yo creo que esa migración se produjo en esos 3 lugares. Entonces ellas, María y Leona, fueron a Barcelona. Y los 2 hermanos fueron reclutados para el ejército republicano. Pues a mí, como pasaba en España, estabas en una zona que era de un bando y te cogían Barcelona. A ellos, ninguno de los 4 creo que tuviera por lo menos al comienzo, una adscripción ideológica a nada. Leona sí, a posteriori, desarrolló, pues al final estuvo metida en la resistencia, luchó y de alguna manera luchó por unos ideales que fueron los que ella adoptó, porque ya sí luego se integró en el Partido Comunista y pues aquí toda su vida pues, estuvo militando en el Partido Comunista. Dices en el libro, tanto en Francia como luego en España cuando viene. El origen de la familia de tu mujer es entonces la hermana que se queda aquí, primitiva. Eso es. Luego, eso ya daría para otra historia, así un poco como la trilogía de Pierre Lemaitre entre guerras, pues esta daría para otra historia, porque luego la familia de mi mujer también terminó yendo a Francia. Y además terminaron yendo, por un lado, los de mi suegra y por otro los de mi suegro. Terminaron juntándose allí también. Igual que les pasó a Ale, allá. Sí. Allá. ¿Cuándo decide volver a España? Cuando acaba la dictadura. O sea, tenía claro que quería volver a España, o fue un poco circunstancial. Sí, yo creo que quería volver. ¿Qué pensaría ella ahora de lo que hay? O sea, de la situación que estamos viviendo como país. ¿Qué pensaría ella ahora? Ella tenía una visión muy clara, conservadora en el sentido de ese comunismo tradicional, porque me acuerdo que cuando yo la conocí todavía hablaba de patronos y no hablaba de jefes ya, todavía hablaba de patronos y ese lenguaje proletariado más antiguo. Siempre nos repetía, yo creo que es un mantra que a mi suegra no se le ha quedado, que quizá viviéramos la tercera guerra mundial nosotros. Sí, pues sí, y no va muy desencaminada. ¿Cuándo murió ella? Pues el año 2013. Bueno, ya le dio tiempo de dar parte de... Sí, lo que pasa es que creo que cuando él es mayor y con lo que había pasado, pues lo veía de otra manera. Ella no vio entonces el reconocimiento que hace la alcaldesa de París, que era enmienda también, y hija de republicanos exiliados españoles, no llegó a vivir ese reconocimiento a los... ¿Qué le daba sentido a la vida de ella? Es una persona que, como bien dices, pues su ideología no se apoya en una conciencia religiosa ni en un más allá. ¿Qué le da sentido a su vida? Yo no la veo una mujer como vacía, ¿no? O sea, de falta de sentido, sino todo lo contrario. Entonces, ¿dónde echaba mano ella? Porque veo que efectivamente en ese tener que hacer de gente de enlace no podía confiar en el otro, con lo cual ese grupo tampoco, la confianza que tiene ahí con María, con Jesús, pues sí, pero no, porque tampoco puedo decir nada. Entonces, ¿qué la sostiene a ella? ¿Qué no la hace derrumbarse? Yo creo que tenemos que también abstraernos, y solemos pensar en estas figuras del pasado
como si la época fuera la misma que la nuestra. Yo creo que esos 14, esos 17 años no son los mismos antes que ahora y la vida tampoco. Entonces yo creo que ellos en general eran personas más duras, personas que se enfrentaban a situaciones más complicadas, con menos recursos, menos posibles soluciones. Entonces yo creo que ella era como un problema más, como una piedra más en el camino, porque ya se fue con 14 años, estuvo con su hermana, pero sola, siendo niña en Barcelona, cruza la frontera, tiene que ir al norte, o sea, era una serie, un cúmulo de circunstancias que yo creo que te endurecen, y nosotros creo que no somos capaces de ponernos en su piel con el tipo de vida que llevamos ahora. Además ella, o para mí, ¿no? Es el coraje que tiene de afrontar sea lo que sea, o sea, tirar para adelante con lo que sea. Sí. O sea, es como que no se la pone nada por delante, o sea, pues si esto toca, pues venga, yo tiro. Pero, o sea, quiero decir que es de una basta especial. Sí, hombre, tendría que tener una... Ella no lo veía así, pero tenía que tener algo especial, evidentemente, porque no todo el mundo lo hizo. Desde luego que no. Todo el mundo lo hizo. ¿Tú llegaste a conocer a Eloy? No, yo no. Por fotos y contado, pero no llegué. ¿Y qué contaba ella de su marido? que pesaba mucho, era muy grande. Ella era muy pequeña y él era muy grande. Era muy grande y era mucho más mayor que ella, unos 13, 14 años más. Y entonces pues murió también antes, ella enviudó y pues, claro, cuando hablaba de ella como en sus últimos años, pues, más como una carga que ella volvía a hacer de enfermera otra vez, con su época en la frontera. Al menos en el libro ella no llega a conocer esa vida activa, ¿no? Como Maki de Eloy o Enrique Burgos. No llegan aunque se conocen en ese escenario, pero no llegan a interaccionar ahí, o sea, se mantienen separados, sin interacción. Sí, ellos participaron en las mismas operaciones, porque de hecho tiene uno de los documentos que tenemos, que se volvieron años después, les reconoce las asociaciones de antiguos guerrilleros franceses, les reconoce su participación en la liberación de ciertos determinados pueblos concretos y su participación en ciertas operaciones. Entonces, ellos debieron participar y claro, debieron ir conociéndose allí dentro del entorno de la guerra que podía ser, porque Eloy era maqui, nosotros llamamos a todos maquis, bueno, eran chantiers, eran... Así es como sí, los maquis eran, digamos, más los franceses, los españoles eran chantiers, que eran antiguos miembros del ejército republicano que de los campos de entrenamiento los pasaron a trabajar como mano de obra en Francia, entonces los usaban sobre todo en el campo como carboneros y para talar, para obtener carbón, para obtener materias primas para toda la maquinaria militar. Entonces ellos al final se conocieron porque participaron, ella desde la parte de agente de enlace y él como chantier. Se casan en el año 51, eso es verídico, y están en Francia hasta que vuelven. Sí, venían bueno, y también hubo ya un trasiego de familia que venía de Francia a España, de España a Francia. ¿Qué hacen a partir de ya que acaba la Segunda Guerra Mundial? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen antes? Sí, ellos se trasladaron a un pueblecito cerca de Montauban, Castelsarrasin, y allí es donde se casan los primeros años, y después se trasladaron un poco más al norte, a Montagis, y allí empezaron a trabajar en una fábrica, en una industria Hutchinson, que era una industria de caucho, que
bicicleta, que sepa de bicicletas y de bueno, una industria americana, y ellos trabajaron allí. Eso sí es una de las cosas que nos contaban, y decían la Hutchinson, la Hutchinson. Se decían así Hutchinson, y yo al principio buscaba y digo, Hutchinson, ¿qué es Hutchinson? Y pues trabajaron allí. Ella en paralelo fue desarrollando esta actividad pues, sindicalista, de agrupaciones comunistas, que de hecho fue la representante local del Partido Comunista en Montallís, en Castelsa así. O sea, ella fue participando activamente en los movimientos comunismo de aquella época. ¿No? Él sí, pero también, pero no, ella era miembro activa. De hecho hay documentos pues, que aparentemente puede ser una sorpresa. Más luego que yo no conocía, donde se desarrolla gran parte de la historia, e intentar verificar todo lo que yo había ido encontrando con la red. Entonces pude ver dónde estaba la cantina, pude ver dónde estuvo alojada, pude ver que me sorprendió mucho. Está un poco al principio de la novela, en la misma calle, como separadas una distancia de 50 a 100 metros, estaba la casa de un grupo de estos de resistencia que os comentaba, y después estaba el cuartel de la Gestapo, y luego estaba el de la milicia en la misma calle. Ese tipo de, cuando lo ves realmente, la distancia y dónde estaba, pues te das cuenta un poco de la situación que tenía. Y luego, pues, un poco de todo. Por ejemplo, las memorias de Henry Cross, que fueron también una fuente importante. Toda la parte de los museos, los cuadros del Museo del Louvre, pues está muy documentada. Es cierto que los franceses, además, para ellos la Segunda Guerra Mundial es un conflicto que tienen muy arraigado en su dolor patrio. Entonces tienen un montón de archivos departamentales, un montón de museos. Cada Montauban tiene su museo de la resistencia, tienen los monumentos de los diferentes grupos resistentes. Todo eso lo tienen muy bien documentado y organizado. O sea, esa parte hay mucha bibliografía sobre el tema. Tuve mucha suerte porque la parte de los cuáqueros, que era una de las que al principio me resultó más complicado, pues bueno, al fin, pues no sé por qué motivo, te lanzas, pides la documentación, y la central de Filadelfia me envió toda la documentación, porque ellos funcionaban por grupos locales, y me envió toda la documentación de Montauban. Todo. Tengo los menús, tengo el personal, el coste de todo. Ellos no solo tenían la cantina, tenían un taller para los refugiados españoles para fabricar prótesis, otro taller para fabricar alpargatas, zapatos, una escuela para los niños de los refugiados españoles. Entonces, toda esa documentación me la enviaron. Lo que sí me sorprendió es que está documentado que líderes locales de los cuáqueros participaron en la resistencia, y ellos lo negaban totalmente. Entonces, de hecho, una de las cosas que está modificada en la novela por respeto, porque si ellos decían que no habían participado, pero está documentado, los nombres están cambiados. Pero vamos, son personajes. ¿Aparece Leo en la documentación que te enviaron? No aparece, no porque no aparece con nombres y apellidos los españoles. Sí aparece que contrataron un grupo de españoles para participar en la cantina o para los talleres, y el número de españoles que tenían alojados en estas dos casas de refugiados, pero no aparece. Sí aparece en los archivos locales de cómo trabajan. Allí, digamos, vivían en trabajadores agrícolas y trabajadores industriales, pues bueno, pues yo está como trabajador agrícola, ese tipo de documentación sí aparece. La historia que cuentan de la granja también es verídica. Ella trabajó o enviaban a las mujeres a ese tipo de oficios, ¿no? Para poder... Eso es lo que ella nunca os dijo exactamente cuál era la granja.
esa era una de las cosas, porque ella siempre hablaba de San Quintín, que es una localidad cercana a Gijón, que es donde yo lo ubico, pero realmente ella, de su archivo fotográfico, no tiene ninguna foto en San Quintín, sin embargo en Gijón tiene muchas fotografías. Ella contaba, que es lo que está narrado en la novela, que un día estando en la granja lavando al lado del río, una granja que estaba al lado del río, por lo cual también es una ciudad que tuviera un río, pues vieron a lo lejos una polvareda, ruido, y eran los primeros tanques alemanes que estaban entrando en Francia. Entonces tenía que ser un lugar fronterizo, muy cerca del bosque de las Ardenas, y es Gijón, ese pueblo cumplía todos los requisitos. Entonces de ahí lo que nos había dado la granja, lo que hice fue, en base a las fotografías, documentar cómo eran las granjas de la época, cómo estaban distribuidas las casas. Entonces eso sí, eso sí está. Yo reconozco que me he hecho aquí una pequeña historia que no está en tu libro, que es, porque a mí me encajaba perfectamente, yo veía a Leopoldo ahí, porque en un momento lo nombras muy poquito, la línea Madrid. La MZ. Eso es. Sí, Y decía, claro, a ver, él viene de construir el metro. O sea, las dos son grandes obras de ingeniería separadas, pero perfectamente, porque claro, en Metropolitano no sabemos que se va, no sabemos dónde. Bien podía haber sido Francia. Mira, sí. Y yo dije, lo tengo que encontrar ahí, o lo tengo que encontrar al lado de Berlín, o lo tengo que encontrar en... Pues no, pero yo ya me escribí la historia, ¿eh? No se me había ocurrido, mira. Y yo decía, ¿y cómo a este hombre no se le ha ocurrido traerse a Leopoldo? Porque es que, para mí, vamos, era la trayectoria que le tocaba. Yo que no, solo escribir libros de principio y fin, y no se me ocurre a mí lo de... Yo le veía ahí, Sí. que con toda la experiencia que se trae Metropolitano, tiene que haber estado en la línea, tiene que haber estado, porque no hay más experiencia, ¿no? Entonces le tocaba, pues no estaba. Y me he traído también de lejos no es un lugar, la calle esa donde se abre la puerta para que se huela el olor de las pastelerías, y aquí también había una calle donde se olía, ¿no? El olor está impregnado en toda la obra. Sí. Me llamó mucho la atención el olor a hambre, a que huele el hambre, Sí, a que huele el hambre. Digo. al final a mí me gusta usar el recurso de los olores en las novelas históricas, porque es difícil también recrear describiendo objetos, o que a lo mejor mucha gente no sabe lo que son los olores. Yo creo que Sí. son mucho más descriptivos. Entonces ella, tenemos fotografías de ella caminando por Mondoval, entonces pues yo veía, pues eso, veía las pastelerías, veía las cosinerías, Igual que la panaderías, calle de claro. no sé, un lugar. Y luego de la cantina, pues también hay documentación, se puede comentar, incluso hay vídeos de la cantina, y me gustaba usar ese recurso de los olores, los aromas y las comidas para describir la situación que tenía. Utilizas también muchas palabras que ya no se utilizan, ¿no? Ese fragmento que nos leías, que yo lo utilicé para el vídeo, el café de recuelo. Ese café de recuelo, eso ya no lo dice nadie, tipo. No, ya no. Ahora, Ya claro, no porque hacemos café. pues ese tipo de son cosas que se hacen cuando uno está realmente apretado, y ahora pues no se hace. No Entonces, hacemos antiguamente el café de recuelo pues era algo, vamos, muy típico. ¿Qué crees que le hubiera gustado a Leo encontrar en la novela? Es buena pregunta. Espero que todo lo que hay, yo creo que al final es su historia, o sea, que quede para la posteridad dentro del recorrido que tenga la novela, pero ver lo que ella pasó y lo que tantos otros pasaron, pues yo creo que puede ser la mejor recompensa que puede ser para ella.
leyendo esto, yo no sé si hemos aprendido algo. Y un poco retomo lo del principio, todas las guerras. No sé si hemos aprendido algo, no sé si el ser humano aprende algo. No, al final los conflictos empiezan con las cosas más estúpidas y no hemos aprendido nada. Nada, ¿verdad? Qué lástima. ¿Qué nos has traído aquí, Diego? Pues he traído, es una mezclilla de todo lo que he usado como recursos para la novela. Estos son dos de los objetos que más salen en la historia, que son su cámara fotográfica con la que hizo la mayor parte de las fotografías que hemos conservado, y de la cual también tenemos hasta la factura que la compró en ese Gilson, otro dato más para que corroboraba que ella estaba allí. Era otro recurso que también está en la novela, pues como para darle continuidad, y yo porque como lo tenía, me parecía importante, siempre pensando en las presentaciones, digo, es un objeto que está ahí. Y luego la brújula, que ya hemos hablado, que además es que está casi como nueva, y que ella también nos hablaba mucho de la brújula, la veló cuando iba por los montes, donde escondía los documentos, esas historias se las contaba. ¿Lo de los conejos es verdad? Sí. Pero ella, por ejemplo, contaba que llevaba una máquina de escribir. Claro, yo al principio de una máquina de escribir, así en la bicicleta, y que claro, no era una máquina de escribir, era un mimeógrafo que se llamaba, que eran como unas pequeñas máquinas para reproducir copias de un documento. Entonces eran unas maquinitas pequeñas que cabían en un transporte, en una bicicleta, el conejo, lo de la tija del sillín, que era donde ella escondía los documentos, ese tipo de... Todo eso nos lo contaba ella. Pero bueno, nos lo contaba como... Sí, como cebolla o como cebolla la Y luego pues fotografías que tenemos de... Algunas es difícil ubicarlas porque son retratos no se sabe si con compañeros que tenían Montauban o era incluso puede ser milicianos, milicianos españoles me refiero, pero sí hay otras, por ejemplo, pues esta foto que es de Jesusa, y entonces por aquí detrás, pues ella, a mi amiga, ella pone Leonor, en prueba de mucho cariño, que son 14 de junio de 1939. Esta es la fotografía que está fechada el día anterior a la invasión alemana, que pone el nombre de Premont, que es un pueblecito que está cerca de la frontera, al lado de Gijón. ¿Escribían con pluma? Sí, escribían muy bien. Sí, escribían muy bien. Tenemos muchos documentos, y luego pues los documentos que he ido obteniendo de archivos de España, de Francia. ¿Conservó alguna bicicleta? No. Hay alguna fotografía que tiene la bicicleta, no sé si están aquí. Entonces, bueno, más, ya con esa fotografía pues ya sacamos una idea que marca, era como... Y luego pues, hay muchas historias de otras mujeres, la mayor parte francesas, que te contaban cómo eran sus peripecias con la bicicleta. ¿Has podido hablar con mujeres? No, hablé con un antiguo, con un miembro de una asociación de antiguos guerrilleros españoles que todavía me sigue escribiendo, y que bueno, sí me orientó un poco para más la historia de los nazis y los chantier. Hay muchos testimonios, muchas autobiografías de españoles y españolas que participaron o vivieron en aquella época. Bueno, ya nos has contado que el libro no se va a titular así, que se va a titular de otra manera. Sí. ¿En qué andas ahora, Diego? Dándole vueltas. Pues, a ver, aquí, como hemos hablado antes, que ha sido un proceso de 4 años, 2 de escritura y documentación y otros 2 de búsqueda de agencia, editorial, etc. Pues en ese intervalo me dio tiempo a escribir otro. Entonces, yo ya tengo otra 6ª novela, que ya no sé si decir el título, porque mismo ya no es ni
ni el definitivo, pero bueno, se titula Jabón y Seda, que es una novela a caballo entre el tardofranquismo y está relacionada con este mundo de corrupción, y sobre todo también es un defecto yo creo que tenemos, que solemos ver nuestra época como que en nuestra época empieza todo. En nuestra época parece que comienza que somos los primeros que tienen una guerra, somos los primeros que tienen corrupción, y esto es un poco una explicación de que, ¿no? Que la corrupción en España yo creo que es algo que va en nuestro ADN, y yo la ubico aquí, pero lo gracioso es que la novela empieza con no es una cita, sino un párrafo que yo encontré en el Archivo de Indias cuando estaba escribiendo mi segunda novela, la que está ambientada en Panamá, Solo los soles en tierra. Estaba en castellano antiguo, pero bueno, yo la traduje. Y es una historia que viene a contar de sabéis más o menos, había un tráfico de mercancías desde América a España y de España a América que pasaba por Panamá. Entonces, tanto allí como en España había las aduanas. En Sevilla y en Panamá estaba en una ciudad llamada Nombre de Dios. Y igual que también nosotros traíamos cosas de allí, pero también se llevaban cosas de aquí hacia allá. Entonces, bueno, había galeones y barcos españoles que iban llevando esta mercancía. Pues uno de estos barcos se les abrió expediente, en lenguaje moderno, se abrió expediente al capitán del barco y a su ayudante, al corregidor que iba en el barco, porque estaban haciendo pasar en las aduanas como seda, que evidentemente la aduana tiene un coste muy elevado, lo que en realidad era jabón. Entonces, y estoy hablando del siglo XVI. Entonces, me hizo mucha gracia porque digo, es que esto es no de ahora. Un poco lo de la idea de jabón y seda es la idea del trapicheo, que yo creo que sigue existiendo, y es un poco de lo que va en la novela la novela habla de las dos partes, como está ahora el tema político de los corruptos y los corruptores y los que se corrompen, la parte del empresario y la parte del político. Pues un poco va eso la novela. ¿Y en qué pasa hasta ahora? Está terminada y está en la agencia esperando que esta termine su promoción. Sí, porque bueno, estamos intentando sacar la versión en inglés para el mercado anglosajón. ¿Qué tal está funcionando el libro, Diego? Creo que bien, porque el mercado editorial es muy opaco y hasta que no pasa en unos meses, pero bueno, yo creo que bien, por lo menos por las reseñas, críticas y... ¿Tú estás contento? Yo estoy contento. Contentísimo. Contentísimo. Es mucho más de lo que podría haber imaginado hace 14 años. Que va. No. Yo estoy segura... Iba a decir el primero, no es el primero, porque los otros están ahí y han dado muchas satisfacciones. Sí. Y lo que viene. Sí, no, yo estoy ahora con eso. Pues eso, ¿en qué proyecto andas? Pues, Este ya lo ponemos ahí, esperando, en la puerta de salida. Pues nace con afán de ser una trilogía. Ajá. Pero bueno, pero bueno, son digamos libros independientes, no hace falta. Pero bueno, la idea es que, digamos, cuando he empezado a documentarla, me daba para estirar un poco la historia y para meter más personajes y más. ¿Dónde está ambientada? Pues está ambientada entre los años 1792 y 1812, ese periodo de 20 años que aquí en España, digamos, es lo que se conoce como el paso del antiguo al nuevo régimen. ¿En España? En Europa, es la Revolución Francesa, el inicio de los periodos de la Revolución Francesa, y en España termina con la Constitución de Cádiz y bueno, entonces el paso está ambientado en esa época, pero bueno, con es un poco, es original, me lo parece a mí, el leitmotiv es muy original, no puedo decir nada más. ¿Qué hace que a un ingeniero le guste tanto la historia? Porque tus novelas
bueno, Lejos no es un lugar, no es tan histórica como conocemos la historia, pero el resto tiene mucha historia detrás. Pues yo cuando empecé a escribir, nunca he escrito una novela histórica. Lo que pasa cuando me surgió la necesidad de escribir una novela, claro, yo tenía, las ideas que tenía eran de otras épocas y entonces bueno, pues me vi obligado a ambientarlas y al final pues casi que te haces un experto en novela histórica. Por el camino descubrí que realmente es una forma de escribir muy apasionante porque yo realmente de todos estos temas de las novelas, yo también no tengo ni idea, o sea, yo no ni idea. La Segunda Guerra Mundial sabía lo que sabe todo el mundo, no sabía nada de los cuadros del Louvre, ni de cómo funciona la Resistencia, ni bueno, la historia del Metropolitano, pues tenía una idea de cómo se podía haber construido el metro y cómo era el Madrid de aquella época. De Solo los hombres en tierra, pues nada de las luchas que hubo entre Estados Unidos y Panamá y Colombia durante la construcción del Canal de Panamá. Pero la verdad que si quieres algo un poco curioso, pues te empiezas a picar y empiezas a buscar documentación y personajes y a leer y pues al final te ves envuelto. La historia que estoy ahora, yo empecé con una idea y ha ido evolucionando y ha terminado en otro sitio. Pero todo empezó, esto sí lo puedo decir, porque como ha evolucionado ya no tiene nada que ver, pero mi idea era escribir, no sé si hay un ensayo muy famoso, el tema de los delitos y las penas, que escribió Cesare Beccaria, que es uno de los precursores del movimiento revolucionario francés y del movimiento de la Ilustración. Y en este librito es un ensayo que habla sobre la pena de muerte y la falta de compensación entre el delito y la pena. Y cuenta una historia de un personaje que era Robert Damiens, que intentó así con un puñal, intentó asesinar al rey, a Luis XIV creo que era, y por solo ese delito se le sometió a una tortura atroz y murió, de mala manera, desmembrado, quemado, todas las torturas que había en la época se le aplicaron solo por aquello. Y a partir de la historia de este hombre, digamos, se despertaron muchas conciencias de a dónde habíamos llegado. Que realmente un delito había intentado matar al rey, pero entonces esa forma de castigar los delitos, este ensayo generó, junto con otros, pero bueno, generó un movimiento de la Ilustración. Y yo quería contar la historia de Robert Damiens. Y bueno, de hecho, porque también está documentado todo el juicio que tuvo en la Bastilla. Pero de ahí, bueno, se fue derivando y al final mi Robert también es otra historia. Pero bueno, que esa afán de curiosidad y de al final quieres escribir una historia, solo es una excusa, necesitas una excusa, un hecho, una noticia y a partir de ahí ideas algo más grande, claro. Yo no sé si el que nos acompaña tiene alguna curiosidad. A mí me quedan muchas, pero bueno, podríamos estar hasta las 12 de la noche, pero tampoco es plan, ¿no? No sé. Yo sí, tenía una curiosidad, según ibais hablando tanto de la novela. Me acordaba yo de mis inicios de ingeniero. Me acuerdo que la persona que a mí me enseñó me hace primeros estudios me dijo una frase, dice, la persona, los hombres, medimos muy mal pero comparamos muy bien. Y me recordaba un poco a esa circunstancia de la que habláis de que Leo no le daba importancia a participar en el desfile de la liberación de París, o no le daba importancia a las acciones que cometíamos. Ahora tú piensas que esta persona, Leo, llega a Barcelona y con 14 15 años, vosotros recordad, ¿no? ¿Cuáles son vuestros primeros recuerdos que os acordáis? Pues tampoco son mucho antes.
antes de los 14 años los recuerdos que tienes son esbozos, o sea, de un recuerdo continuo lo tienes a partir de esa fecha. Ella vive la guerra civil, o sea, a poco de llegar, vive la guerra civil en Barcelona, a continuación pasa a los campos de concentración, a continuación es decir, que para ella todo aquello era la vida, es decir, y además los esbozos que traía eran de una aldea en medio de la nada, en Cuevas Labradas, es decir, entonces ella, luego ya con el paso del tiempo, o nosotros con nuestra perspectiva, tú comparas, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue un momento histórico muy importante que nos ha condicionado la vida durante muchos años, ¿no? En Europa y en el mundo, ¿no? Pero la gente que lo vivió en aquel momento, eso, en este caso, por comparación, dice, es que esto funciona así, el mundo funciona así, no tengo otra... Sí, sí, no. Yo es que creo que ya en aquella época, con 9 años, ya las metían en trabajos. Sí, sí, claro. En cuidar que fueran corderos o ovejas, allá eran más bien las ovejas. Y cuando llegaban a los 14 años, eran mujeres. No eran niñas. No eran niñas, eran adultas. Y entonces, y en unas tierras donde yo he nacido, por cierto, no había carretera. Es que Yo me no acuerdo hace tanto tiempo de eso. Eso que estoy O sea, hablando de es eso. como la prehistoria, pero Yo sí, tengo es que son 100 años. 71 años. Y ahora dicen, es que están en la moranas, en estos países que no están a donde no pueden ni andar ni luz. Es que antes pasaba eso. Es que aquí para ir de un pueblo a otro no podían ir una caballería que hiciera eso con unas, no sé cómo le dicen, los de los lados, Sí, sí, sí. para llevar cosas. Porque tenían que pasar entre una piedra y el río. Y no les dejaban pasar. Y si alguien caía malo, tenían que cogerlo en como un tipo de palos ahí cruzando un colchoncito para llevar a mano. Médico no había, maestros sí, el maestro se lo ha habido siempre. Y esas son palabras reales. Y bueno, pues hicimos el viaje, volvimos y entonces ya, no se me olvida, mi tío, el Andrés, nos regaló una bicicleta. Y la compramos la bicicleta que era para mujeres, para todos. Y era lo primero que había en el pueblo. En el pueblo no había ni bicicletas, ni motos. Eso era una novedad. No sé si había alguna. Nada. Solamente las caballerías es un pueblo donde es mucha montaña, que se llama Totajo. Y para criar un poquito de trigo, se veía el mar. Teníamos el río, que sí, la pesca eso ayudaba. Y luego, pues, lo que podía era la resina. No sé si la resina sabéis cómo se trabaja. Entonces ahí sí se trabajaba. Y por esas montañas, con unas latas de resina, pues al hombro y llevar de un sitio a otro. Era la vida de un campesino entonces. Pero se mantenía. De ahí estamos aquí. Sí, yo no me acuerdo de haber pasado hambre. No. Había otros cuando vi a mis compañeros, mis amigos aquí que iban con un poquito de pan y un azúcar ahí, que les echaban azúcar encima. Nosotros teníamos unos ultramarinos y era diferente. Los ultramarinos siempre tenían chorizo, siempre me decía, y yo les soy el amo del suelo. Y mi madre y mi padre nunca jamás me dirían, esto es para vender una tortilla. Los hijos para ellos eran todo. Y es una vida dura, pero bueno, luego los recuerdos son agradables. O sea, era una unión del pueblo. Mataban un cerdo y ese cerdo iban todos familiares, quintos, ahora son los quintos de los años que iban a la miel, iban allí las autoridades, yo qué sé, se reunían por un cerdo. Y ahora tenemos de todo y no nos vemos la cara. Peleamos. Esa unión ya. Lleváis en nosotros libros, ¿eh? Sí, sí, sí. Uf, y si había. Madre Mi mía. madre quedó un año enfermo y tuvo que irse a trabajar. Pues cuando los otros terminaron de cosechar, todos ayudaron. Ahí siempre era ayudar cuando lo necesitaban. Y eso ya se aprendió. Eso pasaba cuando llegabas a un barrio de Madrid, a un bloque, y enseguida conocías a todos los locales. Y ahora pasan muchos por mi escalera, no sabes. Sí, llevo ahí a 20 horas. La vida de antes, aunque era muy penosa, era muy agradecida. Por eso, sobre la unión.
Mi padre nació en el 39 y con 7 años, como no había nada, le mandaron como pastor de cabras. Entonces, él ordeñaba las cabras, recibía una paliza, siempre lo decía. A mí el abuelo por la noche me daba cintazos, porque ordeñaba las cabras y tenía su grupo de amigos que les daba, porque como no tenían tanta hambre, él ordeñaba las cabras para beber la leche y de sus amigos, que eran niños del pueblo. Decía, yo sabía que me pegaba mi padre, porque claro, estaban ordeñadas las cabras. Dice, pero por lo menos comía. Había mucha unión entre niños. Sí. Mi padre me recuerdo que tenía la tienda, tenía bar y tienda, y tenía unas cartillas donde apuntaba pues, lo que no le pagaba. Que mi madre no sabía leer, le apuntaría lo que... Y una vez hubo un matrimonio que tenía muchos niños y la iban apuntando y luego fue el marido a pagarle y le dijo, no le des más a mi mujer porque no puede. Y mi padre le dijo, haz lo que quieras, pero sí. Era como decir, haz lo que quieras, pero tus hijos se vienen. Los franceses... Mi padre era Los franceses tuvieron la suerte de deshacerse de Petén, pero nosotros que nos quedamos con Franco. Petén y Franco se conocían del desembarco de Algeciras. Ya eran... de hecho, tuvieron siempre muy buena relación, porque los dos eran comandantes militares de mucho reconocimiento en cada uno de sus ejércitos, y los dos con un perfil muy conservador y y Petén pues no estaba para nada a disgusto con el invasión alemana, como la mayor parte de Francia. Si ves por Francia, los monumentos que hay conmemorativos de la guerra son de la Primera Guerra Mundial. Y luego ahí sí, añaden ahí en pequeñito algún vecino de la zona que se vio, pues que participó en la resistencia, pero eso está hecho en los años 2000. Ya diciendo, es que hubo no sé quién que estuvo en la resistencia francesa, entonces le metemos aquí también en la placa de donde estamos en la Primera Guerra Mundial, pues sí, que hubo gente de la Segunda Guerra Mundial, y hasta que no llegas al norte de Francia, la Segunda Guerra Mundial, a nivel público, no tiene mucha presencia, porque Francia fue un país colaboracionista, un país eminentemente colaboracionista. Y la resistencia francesa, como comentaba Diego, pues la montan 4 pelagatos entre anarquistas, comunistas franceses, que eran muy poquitos, y los restos de los republicanos españoles que cruzan la frontera, que ya venían trabajados, o sea, ya venían trabajados. Y ya dan el máster, pero ya... Claro. De hecho cuando De Gaulle se salta la orden de los aliados de ir directamente hacia Bélgica y que no ir a liberar París, él habla con Leclerc y dice, bueno, sí, nosotros, el grueso del ejército, vamos hacia Bélgica, pero tú cógete a tus mejores soldados y vete a París. Y sus mejores soldados eran las 9. Y fueron los que mandaron a liberar París a las 9. Está la anécdota esa tan curiosa que la radio francesa entrevista al primer soldado en el Bajo Campo del Triunfo y le pregunta en francés, y el otro le dice, es que no hablo nada de francés, soy español. Y esa entrevista quedó oculta en los archivos franceses durante años. Sí. Porque ahora, ¿cómo puede ser que los primeros que entran aquí fueran? El relato además es que a Francia le han salvado los franceses. Claro, el relato que monta De Gaulle, que era muy conservador, él se apropia luego del concepto de la resistencia francesa, ¿no? Del pueblo heroico que recupera su patria y tal. Nada más lejos de la verdad. Es decir, eran 4 estudiantes los que a nivel, pues eso, con propaganda y tal, intentaban oponerse a un régimen que era netamente colaboracionista. De hecho, un amigo que se leyó la novela y me decía, es que ahí en Montauban no daba la impresión de que es como que no era una guerra. Y yo le ponía un poco el ejemplo de Kiev ahora. O sea, Kiev es un país en guerra, pero está en una zona que, bueno, sí, en un bombardeo, pero la gente hace su vida. Hace su vida diaria en Kiev. Esa parte, esa zona no ocupada de Francia, pues sí, estaban en una guerra y en un país medio ocupado, pero ellos hacían su vida. Y las fotos que tenemos de ellos, pues no te transmiten la angustia de estar en una zona peligrosa. Entonces, es que realmente no es la imagen que tenemos de la trinchera y del frente de guerra, eran zonas, bueno, estaban tomadas o militarizadas o con cierta vigilancia, pero ellos llevaban un ritmo de vida más o menos normal.
Yo creo que lo hizo muy bien. Creo que lo hizo muy bien. Y es un reconocimiento justo. Creo que está ya contento. Bueno, la condecoraron. De Gaulle la condecoraron en París. No desfiló, pero luego cuando pasaron todos los de la resistencia mi tía tuvo su condecoración. Como no le hizo mucha gracia, tío, porque luego a los comunistas los tenían atravesados. Se vería forzado, pero... Y mujeres Y españolas. encima mujer española comunista, pues ya digo, bueno, Tenían esa medalla. ponte la medalla, tú que... No se le veía. Menuda de gol. Que nosotros no te la ponemos. Menudo de la de gol. Yo creo que el reconocimiento le puede llegar tarde, pero le llega. Bueno, ella no quiso en vida, ¿eh? Ella en vida no quiso escribir la novela. Hubo varios periodistas de Valencia, cuando ella se vino a España a vivir, que supieron de su vida, pues no sé bien por qué, y que fueron a su casa a pedirle, a preguntarle que si podían escribir su vida, y ella dijo que no quería recordar. A nosotros no lo contaba porque vivía en mi casa con mi madre, con mi hermana, con mi padre. Ella no tuvo familia, no tuvo hijos, y cuando murió mi tío Eloy, que era pues esos 15 años mayor que ella, se vino a vivir a Guadalajara, Cabanillas, con nosotros. Y bueno, estabas cenando y de repente te saltaba porque, bueno, pues que en la cantina un día no tenía nada que dar de comer, y entonces ¿qué hizo? Coger las peladuras de las patatas, cocerlas, mezclarlas con un poco de pan de no sé qué, y con eso apañó la cena. Cosas así te contaba. Bueno, quizá ella necesitaba también una sensibilidad que a lo mejor el periodista de fuera no tiene, ¿no? Sí, porque a nosotros nos lo contaba como una... Y que tampoco, pantallitas. claro, ellos participan en la guerra con la idea de que, igual que Petén ha caído en Francia, igual que Hitler ha caído en Alemania, pues el siguiente, y Mussolini en Italia, pues lo normal es que Franco cayera en España. Pero claro, la situación geopolítica cambia bruscamente con la aparición del bloque soviético y la política de los dos bloques y tal, y eso hace que permite al régimen de Franco sobrevivir. Entonces, claro, ellos son muy perdedores. Es decir, Ellos no quieren recordar. no quieren recordar aquella situación, porque fue una situación tremenda, ¿no? Es decir, me he estado jugándome la vida, él no está aquí peleando por algo y de repente aquellos con los que hemos estado luchando no nos quieren ayudar, ¿no? Es decir, el intento de invasión del Valle de Arán, los republicanos españoles se encontraron solos, abandonados. Ellos intentaron desencadenar un conflicto y se encontraron completamente solos. El aislamiento del régimen de Franco pues, duró muy poquitos años. Porque Estados Unidos necesitaba, digamos, el apoyo, digamos, de España en esa pelea, en esa lucha de bloques con los comunistas. Claro, ellos no era nada agradable, ¿no? Y luego, por otro lado, efectivamente, los franceses escribieron su propia historia. Ellos, a los primeros que olvidan, pues por supuesto, olvidan la resistencia, pero es que olvidan a los de la legión extranjera, donde estaban metidos los españoles junto con otras nacionalidades, es que olvidan también a las tropas francesas argelinas, donde ni siquiera cuando se jubilan les reconocen el derecho a la pensión, que habían estado luchando con ellos también desde el desembarco de Normandía, pero claro, como eran argelinos, entonces claro, entiendo que esa idea que tenemos ahora bucólica, ¿no? Los vencedores, los ganadores, no, para nada, ellos decían, nos vemos rechazados por todos lados, no quiero contarle a nadie lo que soy, porque lo que voy a recibir va a ser rechazo. No, en los pueblos se pasaba mal. Yo sé que en los pueblos a lo mejor empezaban a hablar y decían, no recuerdo de un chiquitito ir a escuchar la Pirineica, ¿no? Y vamos allí a una casa que tenía de la radio y todos calladitos, y cuando salíamos aquí a los niños no les decíamos me recuerdo que un día yo la Guardia Civil que tenía mucho respeto, claro, igual que todos. Y estaba en una carretera cerca del pueblo y en eso me voy a la Guardia Civil. Salgo por mi casa y cuando llego a casa, de Guardia Civil a mi casa. Esto ya me detienen, ya me llevan, no sé qué me harán. Yo tengo que tenía un bar y se iban a tomar una cerveza. Pero yo me escondí por ahí por donde pude. Ahí. No sé cómo se lo hablase, los niños veíamos eso. Y luego encima escuchábamos, claro, que de vez en cuando unos del pueblo iban contra otros y se los llevaban y ahí volvían y los niños que estaban allí. Esas historias se quedan dentro todas, por muy pequeñas que seas. Y es lo que estamos hablando cuando tienes 12 años y no tienes 12 años, tienes 20 años. Porque has vivido ya cosas que ya. Estos reconocimientos que ha habido a esos olvidados de la guerra, pues empiezan en el 2014, yo creo que es la primera vez que se hace. En el aniversario del desembarco de Normandía se hace un reconocimiento
a otras nacionalidades que participaron fuera de, pues eso, los españoles y demás, o 2019 que es con Ana Hidalgo en París y demás. Pero, Sí, eso debe ser de 2016 o una cosa así. Pero que hasta ese momento... Bueno, y lo hace esta mujer, yo creo que un poco por ser nieta de porque hija de los viene de mexicanos donde exiliados. ya había cambiado un poco la sensibilidad en Francia, porque yo digo que empezaron ya en 2014 con hay imágenes de donde ves a los grandes líderes que todos los años iban el 8 de mayo, el 6 de mayo, el 8 de mayo van ahí a las playas de Normandía y están ahí poniéndole medallas a los 4 republicanos de la 9 que quedaban en aquel momento vivos, ¿no? Pero que hasta ese momento nada de nada, nada de nada. Sí, es un relato, el relato oficial es otro. El relato oficial que nos llega a través de la cultura americana, ¿no? Es efectivamente otro. No es este, no es la realidad. Bueno, yo creo que ya está contento. Espero. Sí, seguro que sí. Como digo, al final espero haberlo contado todo. Bueno, todos ya sabemos que no y que da para otras cosas. Y yo las espero, yo las espero. Cuando acabe toda esta historieta que tienes ahí francesa y europea y hay más historia aquí, vale. Prometido.